que las cosas sucedan y casi como un autor distante, ya volver unos meses después para poder identificar de repente dónde se produjeron estas responsabilidades. La pérdida de recursos es real para el caso de América Latina. No solamente encabezamos y somos de los países, además, que encabezan los rankings de corrupción globales en términos de percepción. Lo hacemos también en términos de medición de experiencia, o sea, es decir, de la práctica de contribución en sobornos o pago de sobornos. Pero además, y esto lo voy a compartir con ustedes más adelante, en el caso peruano hemos hecho un estudio de observación directa, aplicando también la inferencia estadística, para aproximarnos a estimar cuánto es lo que realmente perdemos del presupuesto público, la cosa que a nosotros nos interesa en términos de corrupción e inconducta funcional, o sea, es decir, esas conductas que se apartan del marco legal y que terminan produciendo un perjuicio económico. A partir de la suma y la inferencia que hemos realizado alrededor solamente para el caso peruano, 12.6% del presupuesto ejecutado se pierde en el Perú por corrupción e inconducta funcional. Eso estamos hablando de lo que podría financiar por lo menos 3 carreteras para poder conectar la zona norte del sur del Perú. Estamos hablando de una distancia considerable. Lo mismo podría ser para el caso de poder cerrar las brechas de infraestructura en el caso del sector salud y otros servicios públicos básicos importantes. Hoy por hoy que vamos a hablarles y compartir este panel, vamos a darles una mirada desde el control gubernamental de no solamente lo que hemos podido identificar en materia de prácticas corruptas que se han visto agravadas, sobre todo en el marco de la pandemia, sino que además vamos a poder ofrecer algunas lecciones de lo que nosotros hemos podido experimentar en el cambio de cómo se ve la auditoría hoy en día. Ya la auditoría está pasando de ser una cosa manual a ser una cosa cada vez más digital. Y esto impulsa, por otro lado, también o viene amarrado y empujado por los propios esfuerzos que vienen haciendo los países por avanzar en lo que es el gobierno de datos abiertos, un gobierno cada vez más electrónico. Pero dejo la palabra a Patricia Suárez para que nos comente un poco del caso de la implementación del control en el sector salud en nuestro país. Muchas gracias, Jennifer. Muy buenas tardes con todos ustedes, con los invitados del panel de Colombia, de México que nos acompañan y también a todos ustedes agradecerles por su presencia el día de hoy. Si me pueden ayudar con la presentación. Bueno, el día de hoy hemos preparado una presentación muy especial en la que estamos trayendo, digamos, todo el trabajo que hemos realizado de alguna manera para ustedes y que puedan ver un poco cómo hemos enfocado nosotros el control gubernamental en el marco de la pandemia que nos ha tocado vivir a todos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, estamos trabajando en el área temática 6, en este Congreso Internacional, en el 26º Congreso Internacional, donde vamos a ver los modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, si se lograrían, realmente tendríamos un mejor planeta, seres humanos más felices, con mayor bienestar y sobre todo tiene que ver con cómo no dejamos atrás a los más vulnerables y a los más rezagados. Pero también cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenibles le genera tareas a los funcionarios públicos, a todas las entidades públicas, que cada uno tiene que tomar la tarea que le corresponde. Incluso nosotros, ahora nosotros estamos prácticamente abonando por el objetivo 17, las alianzas para lograr los objetivos y la paz, justicia e instituciones sólidas. O sea, estamos trabajando todos por los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, es bueno reconocer que a raíz de la pandemia ya no podemos hablar de que vamos a lograr esta agenda para el año 2030, lo cual no debe desanimarnos, sino simplemente debe mostrarnos un camino diferente para lograr estos objetivos. En ese sentido, yo quisiera comentarles un poco la experiencia peruana. Evidentemente, el sector salud, que digamos ahora con la pandemia ya se ha entendido que es lo más importante, porque ciertamente a veces la salud no le tomamos en cuenta, pero sin salud no somos nada. Entonces ahora sí, creo que ya una de las cosas positivas de la pandemia, aparte de toda la globalización y el tema remoto que se ha surgido, es la relevancia que ha cobrado el sector salud, ¿no?
En ese sentido, yo quería mostrarles un poco cómo es el Sistema Nacional de Salud de Perú. Y es un sistema, ¿no? Como tenemos el sistema digestivo, el sistema cardíaco. ¿Por qué? Porque se alimentan tanto el sector público como el privado. Y eso ha quedado claro en la pandemia. En el Perú tenemos una rectoría que ejerce el Ministerio de Salud, ¿no? Una rectoría que hay que reforzar en su liderazgo, porque los ministros de cada país tienen que entender que ellos comandan todo lo concerniente a salud, tanto en la parte pública como en privada. No significa que tengan injerencias directas en algunos aspectos administrativos, pero sí la rectoría en beneficio de la cautela de los derechos de todos los ciudadanos. Y los proveedores de los servicios también son variados, y como ustedes verán ahí, las poblaciones afectadas por cada uno de los proveedores también son variados. Y por supuesto, los presupuestos, ¿no? Y ahí es donde entramos como Contraloría General de la República, de acuerdo a nuestra ley orgánica, a verificar el cumplimiento de los objetivos para los cuales estos recursos han sido destinados. Entonces, nosotros abarcamos en ese sentido todo el sistema, obviamente no el sector privado, pero ahora van a ver cómo algunas de las acciones que puede ejercer la Contraloría impactan definitivamente en el sector privado. También es importante saber de qué estamos hablando. Todos deberíamos tener un inventario de cuántos establecimientos tenemos en nuestros países. En el caso del Perú, bordeamos los 9.000 establecimientos de salud. Y esto pues significa que estamos pagando salarios en 9.000 establecimientos. ¿Cuántos servicios realmente se brindan? ¿Realmente son oportunos? ¿Realmente son de calidad? Porque aquí hay recursos que tenemos que controlar. Asimismo, también es bueno señalar cómo están los niveles, ¿no? De esos 9.000, prácticamente más de 8.000 trabajan en el primer nivel de atención, que como todos ustedes saben, prácticamente en la pandemia estuvo cerrado, ¿no? Y eso nos generó una situación difícil, porque si el primer nivel de atención está cerrado y no soluciona los problemas que tienen que atenderse, entonces tenemos un segundo nivel y un tercer nivel, que fíjense, son escasos, muchos más congestionados, y las consecuencias están en las cifras. Entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos, y esto, claro, es el esquema correcto. Deberían haber más establecimientos de primer nivel de atención, por supuesto, pero que funcionen, ¿verdad? Que funcionen desde el inicio de las patologías de los ciudadanos y no al final. No es posible que en nuestros países se haga historia natural, por ejemplo, de la caries y terminen en una exodoncia quirúrgica. Se tiene que hacer el entograma correspondiente para la prevención que toca a toda la ciudadanía. Además, eso nos saldría mucho más efectivo en términos monetarios. Bueno, y ahí está la cadena de valor, que es general a todos los servicios de salud, que tiene que ver con las demandas de los ciudadanos y los ciudadanos satisfechos, ¿no? Pero para eso se requiere que todas estas actividades, que son hitos, ¿no?, que pueden ser además perfectamente trazables con un control concurrente, funcionen. ¿Qué pasa si un ciudadano va a un establecimiento de salud, recibe la atención médica, pero cuando va a la farmacia no están los medicamentos? ¿Qué pasa si están los medicamentos, pero llega y no está el médico? ¿Qué pasa si está el médico, está el insumo y no están las condiciones porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay telegestión para brindar la atención? Entonces, cada uno de estos elementos para los cuales hay presupuesto y hay responsables, porque en cada uno de esos establecimientos tenemos un organigrama, pues deben funcionar. Deben funcionar porque para eso son los recursos y son las demandas de los ciudadanos que estamos obligados a atender. Un ciudadano cada vez más exigente, cada vez más informado y que no está dispuesto a tolerar ni inconductas funcionales ni ineficiencias, porque ya no, la diferencia significa la muerte. Bueno, y acá están pues los objetivos de desarrollo sostenible, pero ya focalizados en el ODS, que es lo que nos convoca, que es el sector salud. Nosotros en la Contraloría General de la República del Perú tenemos una sugerencia de control del sector salud que tengo el honor de liderar y estamos trabajando permanentemente en todas las actividades del sector salud, con el objetivo de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Y a través de ese abordaje, poder incidir en indicadores como la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la tasa de tuberculosis. Parece mentira, pero a veces compran los medicamentos de tuberculosis que no necesitan los drogoresistentes, es decir, aquellos que están en la mayor morbilidad de esta enfermedad. Y lo compran a sabiendas de que no se necesita. Entonces, todos esos controles que nosotros podemos hacer, conociendo el sector, porque es muy importante conocer el sector, por lo menos yo pienso haber trabajado un poco, haber tocado, tener una gestión organoléptica, como yo le llamo, nos puede ayudar a incidir en todas las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3.
Y bueno, y para eso tenemos esta herramienta tan importante que es el servicio de control simultáneo, ¿no? En el servicio de control simultáneo lo que nosotros verificamos son procesos, son actividades de todas esas cadenas de valor, de la cadena anterior que les presenté, que es la general. En el Perú tenemos 3 modalidades: el control concurrente, que es bastante eficaz y efectivo y muy potente, la visita de control y la orientación de oficio, los que nos permite tener un abordaje oportuno, célere. Pasa algo e inmediatamente vamos con los auditores y nos constituimos y en menos de 15 días ya tenemos un informe preliminar, que si bien es cierto, es simplemente para indicar situaciones adversas, riesgos antes de que se produzca el daño, antes de que ya genere el daño patrimonial, pero no solamente el daño patrimonial. En salud estamos hablando del tema misional. O sea, no es lo mismo perder 50 millones en una carretera que perder 50 millones en un sistema sanitario. Y eso es algo que tenemos que relevar, que tenemos que decir. No es lo mismo pintar mal un auditorio que pintar mal una sala quirúrgica. Entonces, para eso necesitamos auditores entrenados en el control del sector salud. Necesitamos conocer el sector salud, porque finalmente esto ahora lo vamos a hacer probablemente por los más vulnerables, pero mañana en el futuro será por nuestros nietos y por nuestros bisnietos, porque si no lo hacemos ahora, seguiremos teniendo las consecuencias que todos ahora estamos pagando, y pagando realmente monetariamente a veces en el sector privado. Aquí tenemos, les he extraído solamente cómo funciona el servicio de control concurrente, donde se trabaja desde la planificación, la ejecución y la elaboración del informe de cada hito, es decir, de cada punto de la cadena de valor. Y se le va avisando al gestor, mira, acá en insumos, por ejemplo, ¿tienes un substock o tienes un sobrestock? Como hemos encontrado en Perú en el año 2019, en un levantamiento nacional censo de todos los hospitales de nivel 2 y 3, 40% de ineficiencia, 20% de substock, 20% de sobrestock. Eso es ineficiencia, eso es inaceptable. Ninguna empresa privada toleraría eso, pero nosotros sí en el Estado sí, ¿no? Si nos damos el lujo de poder tener ese nivel de ineficiencia, que finalmente significa que ese paciente no va a tener su tratamiento oportunamente, que probablemente va a tener una calidad de vida disminuida, o en el peor de los casos, que pueda morir. Y finalmente se hace un informe general de todos los hitos, ¿no? Y eso es un documento importantísimo, porque el funcionario puede decir, ok, efectivamente acá hay algo, lo voy a corregir, o simplemente no lo voy a corregir, pero luego eso puede ser insumo o materia de un control posterior. Nosotros en el Perú, en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, se ha implementado el año pasado la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, Perú País Saludable. Un documento muy importante donde están todos los lineamientos, me parece muy bien. El Ministerio de Salud ha trazado, digamos, todas sus actividades, incluso ahora en el mes de septiembre último ha implementado su plan estratégico institucional. Bien, nosotros como auditores y como control gubernamental lo que hacemos es verificar lo que dicen esos planes, ¿verdad? Y poder contrastarlo con la realidad e ir avisándole al gestor, porque cada plan y cada política trae presupuesto, trae recursos públicos de todos los ciudadanos, de manera que si lo han escrito, pues lo tienen que cumplir, ¿verdad? Y efectivamente en esta política, ustedes van a ver que el enunciado del problema público, perdón, que finalmente es el problema público de todos nuestros países, es los años de vida saludables perdidos en la población por causas evitables, los famosos AVISA. El último dato en Perú es 6 millones de años de vida saludable perdidos por causas evitables, es decir, porque no le controlaron la presión, porque no tuvo acceso a un control oportuno de la diabetes, porque no los vacunaron, ¿verdad? Porque se complicaron, cuando todo eso, y para todo eso hay recursos, porque las actividades preventivo-promocionales tienen un presupuesto que debe ser ejecutado, y para eso está la Contraloría, para entrar a la parte misional que finalmente va a redundar en un cambio de vida en todo lo que corresponde en el valor agregado de la ciudadanía, que es nuestro mandato. Y esos son los famosos AVISA, ¿no? Que ahora es muy importante, se relaciona con la esperanza de vida de cada uno de nuestros países, y eso no es broma. O sea, si los sistemas sanitarios no son saludables, nuestras esperanzas de vida van a disminuir y no vamos a poder tener un proyecto de vida con bienestar, que es un derecho fundamental de todos nosotros. ¿Por qué? Porque a un grupo de funcionarios o un sistema simplemente fue ineficiente y no hubo forma de lograr que no sea ineficiente. Y esa es nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, más aún de la Contraloría General de la República.
Bueno, eso es un poco para que ustedes vean lo que son los años de vida saludable, el tiempo que permanecemos enfermos, o quizás a lo mejor alguien se muere prematuramente, debió vivir 80 años, pero resulta que como el Estado o en general las condiciones de salud no son adecuadas, vivió 20 años, ¿no? Entonces disminuimos. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que conocer esto? Porque eso es generar valor precisamente para el ciudadano. Las contralorías de todo el mundo, de acuerdo al INTOSAI, que es nuestro organismo internacional de la CFS, deben marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos. ¿Y cómo marcamos la diferencia? Si estamos en el ODS 3 y estamos hablando de salud, logrando que existan servicios de calidad, oportunidad, seguridad y dignidad para todos los ciudadanos. El doctor Nerio Alvis hablaba en su discurso de inauguración que el funcionario público debía ser empático, efectivamente, pero en los hospitales, en el servicio sanitario, debe ser mucho más empático, porque nadie va a un hospital a mirar qué está pasando, ni a hacer turismo. Va porque se siente que se va a morir, así tenga una uña encarnada. Él siente que se va a morir y necesita un funcionario público empático, que esté a la altura de las necesidades de los ciudadanos. Eso es fundamental y por eso tenemos que seguir trabajando. Y como muy bien dice la ISAI 12, que es algo que todos tenemos que entender, tenemos que responder a los retos de los ciudadanos. Los retos de los ciudadanos. Es decir, no podemos mirar solamente si se compró bien la camilla, porque la camilla puede estar bien comprada y bien empaquetada. Tenemos que mirar si se usa. En el primer nivel de atención del Perú, por ejemplo, en Lima, en la capital, 40% no tiene salas de observación, lo cual está totalmente contra la norma, pero ahí se pagan salarios. Entonces, ¿la gente qué hace? La gente no va, pues. La gente no va. La gente va al segundo y al tercer nivel de atención. Pues tenemos que controlar eso. Obviamente, la Contraloría tiene que llegar en tercer lugar. La primera contención de control es el control interno. En nuestros países, al menos en Perú, todavía el control interno es muy maduro. Los funcionarios mismos, las entidades mismas deberían controlar esto. Y bueno, como ustedes verán, nosotros hemos actuado y he traído algunos materiales fotográficos para que vean. Al inicio de la pandemia, se imaginan lo difícil que fue, ¿no? Todos estábamos confinados, había mucho temor de los auditores, pero no dudamos en ponernos nuestros kits de seguridad, nuestros EPPs, e ir inmediatamente a ver por qué no funcionaban los ventiladores de las camas UCI, por qué no había personal médico en los hospitales, porque se hablaba en ese momento de falta de camas UCI, pero no se entendía que no solamente se requerían camas UCI, se requiere camas UCI, médico, técnica, enfermera, un ambiente adecuado, acondicionamiento de los equipos, que funcione. Entonces, lo que quiere el ciudadano no es que me digas cuántas camas UCI tienes, sino que si realmente yo voy a poder tener acceso a esa unidad de cuidados intensivos y finalmente voy a poder salvar la vida. Si bien es cierto, solamente el 5% de los pacientes infectados por COVID-19 pasan a una unidad de cuidados intensivos, cada vida es valiosa. Cada vida es para nosotros esencial, independientemente de la edad, que tiene 80 años y mejor que pase el diabetes, no, para nosotros todos nosotros somos valiosos. En el caso del ODS 3 y en el caso de los ODS, es bueno recordar este documento de buenas prácticas de fiscalización de los ODS, donde dice claramente, de acuerdo a la INTOSAI, que si todos los países que somos miembros, bueno, de la OLACEF y en general de la CAROSAI, de la FROSAI, de todo el mundo, empezamos a unirnos trabajando en el objetivo de la ODS, vamos a poder fortalecer nuestras capacidades. Por eso es tan importante y hemos tenido tanta expectativa en venir a estar con ustedes y poder comentarles ese trabajo, porque también vamos a poder mejorar nuestras estrategias para la fiscalización. Necesitamos mejorar, optimizar lo poco que tenemos. Siempre vamos a estar en capacidad disminuida, pero eso no quiere decir que no podamos tener un abordaje quirúrgico para poder entrar en el corazón del problema. Por otro lado, la participación ciudadana y los sistemas de información. Todo esto nos potencia, compararnos, saber quién ha hecho mejor la práctica que el otro, el benchmarking, eso es fundamental y para eso tenemos que estar conectados. Y aquí pueden ver ustedes todas las buenas prácticas que recoge este documento, que es importantísimo, porque si cada uno está en su silo haciendo algo y no lo comparte, entonces no se potencia. Pero si lo que cada país hace es bueno y se ha podido hacer, si lo ha hecho él, lo puedo hacer yo, ¿verdad? Y si no lo ha hecho, también lo puedo hacer. Entonces eso nos genera una potencia, sobre todo para marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos, como nos manda la ISAI 12.
Y por otro lado, los impactos que generan, ¿no? O sea, definitivamente la consolidación de las normas internacionales, el incremento del compromiso institucional, nada de esto se podría hacer sin compromiso, sin patriotismo en cada uno de nuestros países. Nada de esto, porque los auditores, como todos, también tienen temores, también se enferman, también hemos pagado nuestra cuota de fallecidos, pero es nuestra misión, que es una misión más allá de la misión de funcionarios públicos, es una misión cívica, ¿no? Y por supuesto, la disminución de las brechas para auditar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las brechas a las que nos enfrentamos? ¿Cómo lo ha solucionado este país? ¿Cómo lo puedo solucionar yo? Y eso nos va a potenciar en nuestro trabajo. Obviamente, siguiendo el manual del INTOSAI, que es el ISAM, ¿no? Que estamos siguiendo ahora todos, en general, si es que queremos llegar a la definición que tiene la OMS de salud, que salud es estar en completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de la enfermedad. Bueno, y hay algunos datos que les he traído de los principales hechos identificados en operativos que hicimos antes de la pandemia, y le preguntábamos a los funcionarios, ¿qué va a pasar si hay un desastre? En ese momento no tenía nombre y apellido, en el 2020 ya se convirtió en COVID, ¿no? Habían 3.500 pacientes en los pasillos, el documento y toda la información se recoge allí, en el portal de la Contraloría. Esto es más o menos cómo se ha movido el COVID en el país. Ahora estamos enfrentando ya, esperemos que ya no venga una tercera ola al menos, pero estamos ya en el proceso de vacunación. Tenemos una sala situacional, tenemos más de 200.000 fallecidos, con una tasa de letalidad altísima, 9%, ¿verdad? Y en el momento que auditamos las camas UCI había menos de 400 con ventilador, hay más o menos ahora el triple, 1.800, de manera que ahí hemos estado en todos los lugares auditando permanentemente con todos los funcionarios y emitiendo a la vez nuestros informes que nos corresponde. Hicimos una intervención muy importante, tanto al inicio con las mascarillas, con los ventiladores, qué pasaba con los recursos humanos, qué pasaba con las ambulancias. A veces habían ambulancias sin choferes, choferes sin ambulancia. O sea, no podemos mirar las cosas aisladamente, tenemos que ver qué es lo que realmente le impacta a la ciudadanía. Ahí estamos trabajando con todo el equipo, como ustedes verán. Yo les he traído esto porque todo eso está recogido en el portal de la Contraloría. Y también los detalles que se encontraron, por ejemplo, en relación a las pruebas moleculares, ¿no? Encontramos que muchas empresas que tenían insumos dados gratuitamente por el Estado, añadían una serie de costos que definitivamente encarecían pues la toma de la muestra, y esto fue denunciado por primera vez y en el momento por la Contraloría. También fuimos a los penales, estuvimos presentes, también en los hospitales de salud mental, siempre pensando en los más vulnerables, los más rezagados, y tratando siempre de estar alineados con la ciudadanía. Hicimos un control concurrente respecto de cómo se estaba generando la información, por ejemplo, el Ministerio de Salud, y lamentablemente encontramos que había una diferencia de muertes que no habían sido registradas, así como diferencia de días. Como todos ustedes saben, cuando la información no es oportuna, no se toman decisiones adecuadas. Bueno, también trabajamos, como les he explicado, en el primer nivel de atención, donde encontramos carencias como que el 40% no tenía categorización vigente, problemas en la cadena de frío, y todo eso también está recogido en nuestros informes. Ahora estamos liderando como EFS de Perú la auditoría coordinada con más de 19 países de la región. Estamos liderando todo ese tema pensando en el ODS 3 con los 3 indicadores que son la cobertura de vacunación, el proceso de vacunación y la investigación y el acceso a temas de vacunas. Todo eso lo vamos a hacer con la región y esperamos sacar este importante documento el próximo año, mapeando todas las cadenas de valor de cada uno de los indicadores, como ustedes verán ahí, esto es la parte de investigación y eso es la parte de acceso de vacunas, ¿no? Esto alineado a todo lo que es vacunas, tratando de ver las vacunas sistematizadas y las vacunas COVID, ese va a ser el alcance de la auditoría coordinada. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque está en el Plan Estratégico 2017-2022, donde hay que promover la aplicación de estándares y buenas prácticas internacionales, o sea que deberíamos trabajar todos los países en conjunto, pero además, no solamente trabajar en conjunto, sino que trabajar en la promoción de los ODS a nivel regional y en la consecución de la Agenda 2030. Yo quiero agradecerles por su atención y decirles que ese es nuestro compromiso, también llevar acá y traerles el saludo del equipo con el que trabajamos, que están tan comprometidos para lograr precisamente un estado de salud y bienestar para todos en todas las edades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Muy interesante y me quedo con dos aspectos que creo que podemos profundizar a partir de lo que bien Patricia nos ha expuesto. Y es que, si bien es cierto que las cifras nos arrojan que alrededor de 220.000 millones de dólares es lo que pierde Latinoamérica en el año en corrupción, y ahí lo que estamos midiendo son solamente sumas de sobornos, eso equivale a todo el PIB peruano, dicho sea de paso, de lo que perdemos por corrupción en el año. Pero eso no es el costo real de la corrupción, eso es de repente el costo del soborno, que dentro de todo es una de las fenomenologías de corrupción. Pero para el caso peruano, por ejemplo, y miren ustedes la brecha, hicimos una suma, un conteo, una comparación entre lo que empresarios admitieron haber pagado en sobornos para obras importantes, los famosos elefantes blancos, que fueron traducidos en carreteras, hospitales regionales, nuevos hospitales regionales para el caso peruano de millonarias obras, y lo que nosotros encontramos como sobrecostos finalmente que se producen en esas obras que habían sido, donde se había presumido que había habido un soborno, y la brecha entre lo que había en perjuicio económico por ineficiencias en la ejecución de esos proyectos de inversión superaba en un 200% con los sobornos admitidos, lo cual nos está dando una sensación de que en realidad ya cuando nos vamos a la ejecución propia del proyecto de inversión, el empresario no solamente está retornándose lo que invirtió en el soborno, sino que además está ganando de otra manera en adición a lo que ya le pagó al funcionario corrupto. Entonces, la corrupción genera otras externalidades y creo que esta forma nueva de estudiar la corrupción y entender la corrupción y de controlar no solamente los procesos de contratación o no solamente las procura, por ejemplo, en el caso de los proyectos de inversión, sino que irnos realmente al negocio de los servicios públicos, podemos estudiar otras distorsiones que surgen simultáneamente con la corrupción, que es la ineficiencia, la burocracia, que es lo que mencionaba, tenemos más médicos, no tenemos suficiente equipamiento, suficientes hospitales, estamos contratando mal médicos, no estamos realmente haciendo un análisis inteligente de lo que es el servicio público y la calidad del servicio, entre otras fenomenologías adicionales que terminan complicando los propios procedimientos de la gestión pública y volviéndolo un aparato bastante complicado en el cual navegar. Pero bueno, hablando ya de la pandemia, y aquí paso al doctor Sanabria, a mí me gustaría consultarle lo siguiente. Hoy por hoy se produce muchísima información, se produce además en tiempo real, y ha sido la pandemia tal vez como una oportunidad positiva, donde con la inmovilización social, el distanciamiento social y estas otras medidas restrictivas, es que la mayoría se ha visto obligada a digitalizarse en un periodo más acelerado de lo que los esfuerzos del gobierno había tratado de hacer en 2 décadas. No hemos logrado en meses hacer lo que no se había hecho por tantos años. Pero el reto es cómo la FS de Colombia, cómo la Contraloría de Colombia hace para asumir este reto de tener más información y cómo, porque me imagino ahora la ciudadanía ya no va a esperar pues a que la Contraloría le responda en un año lo que pasó con, por ejemplo, esta detección de camas o estas mafias que venden camas en hospitales públicos, por ejemplo, en perjuicio de la salud y afectando de repente la priorización que debería ser más técnica sobre los pacientes de mayor riesgo y no el que más plata tenga, digamos, por ejemplo. ¿Cómo hace para atender esta demanda? ¿Cómo hacemos para atender tantos casos que hoy por hoy nos comunica la población? Que hay otro micro. Muchas gracias. Hola, hola. Vale. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bien, para responder esta pregunta que nos hace Jennifer, la respuesta que tiene la FS en Colombia es a través de la analítica de datos. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy es básicamente cómo hay una efectividad en el control preventivo durante la pandemia con el uso de analítica de datos. Entonces, déjame ver si... Bien. En el 2019 se hizo una reforma constitucional que le permitió a la Contraloría General de la República tener la posibilidad de tomar la información o de solicitar información a todos los sujetos de control de la Contraloría General. Esto sin oponibilidad. ¿Qué garantizó eso? Que pues con esos datos pudiéramos hacer modelos orientados a riesgos de daño fiscal. Y allí entra la DIARI, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata. Esta dirección es la encargada
de almacenar, generar modelos analíticos con la información que obtenemos de los sujetos de control y de allí generar alertas orientadas al posible daño o detrimento patrimonial. Entonces, la DIARI está formada por una dirección en cabeza de la directora María Fernanda Rangel, y debajo de la dirección hay tres unidades que tienen cada una funciones muy importantes y únicas. Empezamos con la unidad de información. Entonces, la unidad de información es aquella que tiene la función de solicitar a los sujetos de control la información que se necesite. Entonces, esos son los que interactúan con el sujeto de control pidiendo la información, solicitando que se entregue de manera estructurada bajo ciertos campos, con ciertos protocolos para la transferencia de la misma. Luego viene la unidad de análisis de la información, que es donde yo soy el jefe de esta unidad. Y en ese caso, la unidad de análisis de información lo que hace es crear modelos analíticos en pro de estos riesgos, para identificar riesgos de posible detrimento patrimonial. Y finalmente, cuando creamos esos modelos, se generan unas alertas que se extienden o se envían hacia la unidad de reacción inmediata, quien es la encargada de revisar estas alertas y transformarlas en una actuación especial de fiscalización. Ahora bien, la DIARI cuenta con más de 130 funcionarios en todas las unidades. En total tenemos más de 130 funcionarios que es un equipo multidisciplinario. Tenemos más de 14 tipos de profesiones diferentes. Allí tenemos físicos, matemáticos, estadísticos, ingenieros, ¿cierto? Geodistas, arquitectos, economistas, bueno, 14 tipos diferentes de profesiones. Y bueno, vamos a mirar una parte que quiero mostrarles acerca de la actividad que hicimos ya, o sea, ya particularmente para el tipo de la pandemia. Y en principio, para todo lo que tuvo que ver con la pandemia, hicimos una conexión de más de 20 de fuente de información con 11 entidades. Esto cubre el Ministerio de Salud, cubre algo que es la Registraduría Nacional del Estado Civil para identificar personas que sean las que se han vacunado. Más adelante les mostraré un poco acerca de este tema. Tenemos mecanismos de acceso a la información, entonces creamos mecanismos para que se haga la transferencia de esta información. Y obviamente, pues esta información al ser transferida hacia nosotros, pues creamos los protocolos de seguridad necesarios para que pues evitemos fuga de esta información o que una persona que no sea la adecuada esté revisando la misma. Bien. En tema de seguridad y privacidad de la información, como lo mencioné en la última parte de la anterior diapositiva, pues tenemos varios controles que nos aseguran la seguridad de esta información, valga la redundancia. Tenemos vistas materializadas, por un lado, es decir, a nuestros sujetos de control les pedimos no la base de datos, sino una vista de los datos que nosotros queremos, y eso es lo que nosotros consultamos. A otros lo que hacemos es generarle una conexión VPN para que sea lo más seguro posible la transferencia entre su entidad y nosotros. Tenemos servicios web que tienen certificados digitales. Toda nuestra información está bajo un hash, que es lo que permite identificar que la información entregada a nosotros no ha sido alterada o modificada por nadie más, sino que lo que nos entregaron es la información fidedigna de la entidad. Tenemos también una manera de hacer transferencia de información que es este SFTP, que es un protocolo de transferencia de archivos seguro, el cual también garantiza que la información no sea ni alterada ni modificada. Esto generalmente se hace para cuando los archivos son archivos de tipo PDF o de tipo Excel, porque pues digamos no todas las entidades tienen información estructurada en bases de datos, sino están en otros tipos diferentes de archivo. Tenemos obviamente al interior pues ya
la seguridad del host, que hacemos pruebas de vulnerabilidad periódicas para que no tengamos ningún problema de ataques desde el exterior, nuestros antivirus, que eso es muy normal en todas las entidades, y nuestro centro de operaciones de seguridad, el cual está haciendo un monitoreo continuo sobre los equipos de los analistas de la CGR, de la Contraloría, que garantiza que estamos viendo que ellos estén haciendo su trabajo adecuadamente, es decir, que no estén consultando lo que no deben consultar, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, esto respecto a la seguridad. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Para el caso de la pandemia, trabajamos en 3 modelos analíticos. Y aquí quisiera hacer una pausa y contarles un poco de cómo se hace un modelo. Un modelo se construye bajo 6 pasos, o bueno, por lo menos en la Contraloría General de la República, aquí en Colombia, lo construimos bajo 6 pasos. El primero es el entendimiento del negocio, como Patricia lo mencionó en la charla anterior. O sea, nosotros tenemos el conocimiento de los métodos y técnicas analíticas, pero no conocemos el negocio. Entonces necesitamos sentarnos con un experto para que nos defina cuáles son esas preguntas que nos orientan hacia el riesgo en ese sector. Una vez nos sentamos, establecemos las preguntas, entonces nos vamos al segundo paso, que es establecer qué datos nos sirven o necesitamos para poder responder las preguntas del negocio. Y en ese caso, pues entonces también es una mesa de trabajo con el experto, porque él nos define, necesitamos esta información de esta entidad, esta y esta. Posterior a eso, cuando ya tenemos la información, hacemos unas pruebas de validación, ese es el tercer paso, donde miramos la calidad de la información, que esté completa, que tenga veracidad y demás. Una vez ya tenemos ese paso cumplido, nos vamos al paso cuarto, que ya es hacer el modelo, es decir, establecer los métodos que vamos a utilizar, si va a ser un método supervisado o un método no supervisado, o sea, si vamos a hacer una clasificación de datos por una categoría, bueno, etcétera. Una vez se cumplen estos métodos, pasamos al quinto paso, que es una validación, es decir, si lo que hicimos con nuestros métodos respondió a las preguntas de negocio de nuestro primer paso en toda esta metodología. Si es así, entonces llegamos al sexto paso, que es una validación y una publicación de los resultados en un tablero. Entonces, ya con ese resumen de los 6 pasos que hacemos para crear un modelo, les quiero contar que hicimos 3 modelos. Un modelo de seguimiento de medios de comunicación y redes sociales, un modelo de automatización del cálculo de presuntos sobrecostos en la época de pandemia y un modelo de seguimiento al Plan Nacional de Vacunación. Bueno, para el caso del modelo de redes sociales y medios de comunicación, entonces, ¿cómo funciona este? La intención es poder detectar, o la pregunta era, podemos detectar de toda esta información que hay en redes sociales, en YouTube, Twitter, bueno, noticias locales y nacionales, información relevante que nos sirva como input para otros modelos, o sea, que la ciudadanía está diciendo algo que sea de interés para la Contraloría General de la República, entonces sí, tenemos ya toda la información que está publicada en las redes sociales y demás, entonces aquí nos fuimos directamente a la construcción de algoritmos que extraían las noticias y empezaban a través de un diccionario de palabras, que está acá, a consolidar las fuentes que nos servían y empezar a decir o a hacer resúmenes de qué se estaba diciendo en estas noticias. Esto todo se estructura en una base de datos, se realiza una clasificación de estas denuncias y cuestionamientos por pues, diferentes categorías. Por ejemplo, una de esas fue COVID, ¿cierto? Porque estábamos en la época de pandemia. Y luego eso se visualiza en un tablero de control que genera al final un boletín que se puede enviar a los diferentes delegados dependiendo de la categoría que tengamos. Por ejemplo, para el caso de COVID se enviaba a la Contraloría Delegada del Sector Salud. Entonces, en este caso, pues tenemos fuentes de información. De Twitter tenemos más de 649 tuiteros que hemos ido revisando. Publicaciones en Twitter, tenemos 187,000 publicaciones revisadas.
Respecto a información en YouTube, tenemos a 174 canales de YouTube destacados con los que estamos extrayendo información de más de 29.000 videos como tal. En términos de medios de comunicación y noticias, pues tenemos más de 6.000 fuentes de donde hemos extraído más de 131.000 noticias con las que se trabajan. Esto pues son nubes de palabras que nos permiten ver cuáles son las palabras más utilizadas y las fuentes más utilizadas. Por ejemplo, aquí tenemos W Radio, Google News, Noticias, Caracol, y esto pues se plasma en estos tableros de control en donde podemos ver a nivel regional qué noticias o qué categorías están siendo más llamativas. Bien, para el caso del modelo de presuntos sobrecostos, aquí nosotros, la pregunta que teníamos era, ¿existen sobrecostos en toda esta contratación que ocurrió durante la pandemia, durante el caso de COVID? Porque, ¿qué pasó en Colombia? Cuando llegó la pandemia, se disparó algo que se llama la contratación directa. Y en ese caso, pues las personas a las que se contrataban ponían los valores de los ítems como ellos consideraban. Y eso hacía que el valor de una lata de atún, por ejemplo, se inflara a un valor exorbitante. Era terrible. Entonces, diseñamos un modelo el cual capturaba la información de una API que se llama Colombia Compra Eficiente, en donde tenemos unos precios de referencia para todos estos ítems y empezamos a revisar la comparación entre ese precio de referencia versus a los ítems que extrajimos, porque todo esto son archivos en PDF, extrajimos de los contratos para observar si efectivamente había o no sobrecostos. Y sí, claro, encontramos sobrecostos en estos contratos. De hecho, para este caso emitimos 479 alertas por una cuantía cercana a los 599.000 millones de pesos. Aquí ya se los va a pasar a dólares. Permítanme un segundo. Así es como se ve la vista del tablero, ¿sí? También igual regional, o sea, por los lugares del país. Aquí tenemos por cada uno de los municipios del país y miremos rápidamente unas cifras. Entonces, entre el 2020 y el 2021 tuvimos 744.420 contratos en general. De estos, 205.000 fueron contratos que tenían que ver con referencia de COVID, ¿cierto? Suministros de mascarillas, respiradores, demás, que equivalen a 4.200 millones de dólares. Sobre estos 205.000 contratos, nosotros nos concentramos en los contratos que hacían referencia a alimentos, insumos médicos y elementos de bioseguridad, que son contratos que están cerca de los 771 millones de dólares. Y de allí emitimos 479 alertas en donde observamos estos presuntos sobrecostos por un valor de 157 millones de dólares. Esto se transformó después pues, en beneficios. ¿Por qué? Porque al nosotros emitir estas alertas, nos generaron dos situaciones. Una, renegociar los contratos para que bajaran los precios de sus ítems y esa renegociación nos llevó a tener un beneficio por cerca de los 10 millones de dólares. Y en otros casos hubo cancelación de estos contratos y ese valor de los contratos que se cancelaron está cerca de los 7.8 millones. En total los beneficios están sobre los 18 millones de dólares. Ya para terminar, que es el último modelo que les quiero mostrar, es acerca del seguimiento del Plan Nacional de Vacunación. Entonces, aquí en este caso, en Colombia se generó un Plan Nacional de Vacunación, o sea, se comenzó a vacunar a la población colombiana. Esto ocurrió, bueno, bajo ciertos rangos de edad, entonces empezaron primero con las personas mayores de 60 años y luego fueron bajando las edades. Y entonces, allí la pregunta era si el recurso público que se estaba dando para este Plan Nacional de Vacunación se estaba cumpliendo de la mejor manera posible.
Entonces, para esto lo que hicimos fue utilizar diferentes fuentes de información, fuentes del Ministerio de Salud, fuentes de la Registraduría Nacional de Salud, una fuente que es de los afiliados al sistema de seguridad. Y toda esa información la recibimos, implementamos algo que se llama un ETL, que es por la extracción, transformación y carga de los datos, porque necesitábamos que esos datos en bruto de tantas fuentes se convirtieran en una base que pudiéramos usar nosotros para nuestro análisis. Después de esa extracción, transformación y carga, la llevamos a una base de datos con la que trabajamos, donde empezamos a hacer pues ya los análisis, y el resultado de ese análisis los publicamos en un tablero de control, en un visualizador que estamos, digamos, esto es una vista, más adelante les voy a mostrar otra, y pues de allí salieron nuestras alertas. En total tenemos 112 alertas. Allí, en ese modelo, partimos de 5 dimensiones, o sea, para poder responder esa pregunta que es muy general, lo establecimos en 5 dimensiones, es decir, una era mirar cómo se estaban dando los recursos, cómo se estaban ejecutando, porque pues el gobierno estaba entregando unos recursos para la adquisición de estos lotes de vacunas y la logística y demás. Entonces, esa era la primera dimensión, qué estaba pasando con esos recursos. Luego, otra dimensión está orientada hacia el pago de las vacunas, es decir, si se está pagando por las mismas cantidades de dosis aplicadas. Si yo estoy pagando por 100 dosis, ya apliqué 100 dosis. Tercero, por la población. Entonces, como les mencionaba hace un momento, en Colombia se hizo un plan en el que se vacunaba poblaciones de ciertos rangos de edades. Por lo tanto, nosotros le hicimos el seguimiento también para saber que se estuvieran vacunando a esa población y no a una población diferente, digamos. Si estábamos en la parte de población de personas de 60 años en adelante, no tuviéramos personas de 20 años vacunándose. Luego está la parte del control de los parámetros de calidad en los procesos de logística, es decir, después de que los lotes de vacunas llegaban aquí a Colombia, la distribución hacia las diferentes regiones del país fuera la adecuada, la cantidad de dosis que se establecían dentro de las resoluciones fuera la correcta, que si se decía que se daban 500 dosis a tal región, esas 500 dosis se estuvieran aplicando. Y finalmente, en la parte de entrega final, revisamos en tiempo real si la población vacunada estaba acorde a lo establecido en el Ministerio de Salud, es decir, si no teníamos personas que estuvieran fallecidas y que hubieran sido vacunadas, personas que de repente tenían más de las dosis que se estaban diciendo aquí en el país que eran 2, y entonces alguien tenía 3, o personas que se vacunaban en distintas partes del país. Entonces, esa es la parte de entrega final. Todo esto se podía ver, como les mencionaba, en diferentes tableros de control, donde a diario estábamos nosotros monitoreando esta información. Esto es una vista del tablero en donde se veían 23 millones de personas vacunadas con 35 millones de dosis. Y aquí pues también se puede ver los pagos que se le hacían a la farmacéutica y así como los pagos hechos o las facturaciones hechas a cada una de las entidades que vacunó. Bueno, ya para terminar, quedan 2 diapositivas. La parte de la unidad de reacción inmediata. Como les decía, nosotros generamos alertas y estas alertas son un criterio orientador. O sea, esto no es que ya encontramos pues el detrimento, es un orientador. Es como todos los modelos, ustedes saben, esto es probabilístico, entonces la probabilidad de que exista un detrimento es alto, más no es del 100%. Entonces nuestra unidad de reacción inmediata toma esta información y para el caso de la pandemia ejecutó actuaciones especiales de fiscalización, así como la atención de denuncias que habían. Ya aquí, para terminar, la unidad de reacción inmediata generó 136 actuaciones especiales con las alertas que nosotros enviamos y de eso encontró beneficios de control fiscal, 31 por 2.3 millones de dólares, hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, 66 por 2.8 millones de dólares, hallazgos disciplinarios, 143 y hallazgos penales, 4
hallazgos penales. Entonces, ¿qué vimos de esto? ¿Qué lecciones aprendidas tenemos de esta situación de la pandemia? Uno, que utilizar la tecnología es algo que se debe apropiar en todas las CFS y en general para todo lo que hagamos. La tecnología es muy importante porque ya hay muchos datos. Tenemos que explotar esos datos a través de tecnología, uso de analítica de datos, inteligencia artificial y demás. Tuvimos modelos que tuvieron grande éxito, como el modelo de sobrecostos, que pudimos detectar en tiempo real altos sobrecostos en distintos ítems de los contratos que se dieron, asimismo como en el Plan Nacional de Vacunación, donde pudimos hacer también un seguimiento en tiempo real de las vacunas que se aplican, de las dosis que se aplicaban y a las personas que se le aplicaban. Y finalmente, debido a los requerimientos de la Contraloría General de la República, las entidades del Estado se vieron obligadas a usar mayor tecnología en la construcción de sus bases. Es decir, hicimos que los sujetos de control adquirieran esta, ¿cómo se dirá?, cualidad de los datos, porque en muchos casos los sujetos de control tenían todavía cosas muy precarias en sí, en donde no llevaban registros, al menos en un Excel, y esto hizo o obligó que ellos subieran su nivel en términos de tecnología. Entonces, eso es algo que también es muy bueno, o sea, logramos hacer que ellas dieran un paso más hacia la tecnología. Y eso es todo de parte nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sanabria. Y me quedo también con algo muy interesante de esta presentación. Con los datos que ha logrado explotar estas entidades de control, lo que hemos visto para el caso peruano, lo que hemos visto también hasta ahora ya para el caso colombiano, que en realidad el Estado, en general en Latinoamérica, el problema ya no es tanto ni de recursos. Solamente para la pandemia hemos estado en la capacidad de destinar 2.3%, 2.43% en promedio de nuestro PBI a la pandemia para financiar la emergencia. Hemos estado en la capacidad además de poner bases de datos como para hacer el trabajo que bien menciona el doctor Sanabria. Sin embargo, seguimos teniendo problemas graves de focalización. No solamente estábamos vacunando, digamos, no en el orden de prioridad que exigía los protocolos sanitarios que se establecen para este proceso de vacunación. Además, por ejemplo, en el caso de ayuda humanitaria hemos visto casos, por ejemplo, en el caso peruano, solamente cruzando con la base de datos de ingresos de funcionarios y servidores del sector público, que tenemos a cerca de 13.000 funcionarios que habían recibido ayuda alimentaria a pesar de tener sueldos superiores a los $700 mensuales. Y eso es data que tiene el Estado que podría focalizar mucho mejor, pero que claramente no la está explotando. Ahora, el gestionar pandemias, el gestionar emergencias es un tema que nos ha pasado ahora, que solo nos ha comparado con los peores problemas de gestión que hemos tenido probablemente en periodos de guerra, nunca como lo hemos visto hoy en día. Pero parece que este tema de las emergencias y gestionar emergencias es el nuevo reto, la nueva normalidad. En realidad, ya no es una cosa extraordinaria, sino que es la nueva normalidad. El COVID es finalmente una enfermedad zoonótica que es el nuevo tipo de enfermedades que parece, ya los expertos indican, va a ser la más común, producto justamente del cambio climático y de este desequilibrio que está abriendo en nuestros ecosistemas, cada vez acercando más lo urbano a zonas, por ejemplo, como áreas protegidas que se están vulnerando, y esto hace que pues haya una mayor transmisión de este tipo de virus que ha llegado en este caso a la ciudad, como es el caso del COVID, expandiéndose por todo el mundo. Yo le pregunto a la doctora Su, y ahora ya desde la experiencia de México, ya estamos a menos de una década para completar la Agenda 2030. Nuestros países tenían pues indicadores muy por debajo, hemos avanzado algo, pero hoy por hoy estamos detrás de como estábamos en el 2019. ¿Cómo hacemos para poder no retrasarnos tanto, digamos, sobre todo con esta demanda de continuar gestionando emergencias como parece va a ser el futuro? La presentación, por favor. Ok.
Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para mí es un gran privilegio poder compartir el panel con Jennifer, Patricia y Cristian. Muchas gracias. Sobre la pregunta en concreto, yo creo que las palabras claves son dos: asimilación y adaptación. Mi presentación el día de hoy habrá de versar sobre la modernización de los procesos tradicionales de auditoría para garantizar la buena gobernanza de los recursos públicos en época de pandemia. En términos generales, habré de referirme a la importancia de incorporar a los procesos tradicionales de control concurrente y fiscalización el uso de las tecnologías de información y comunicación. Lo anterior no solo para hacer frente a los impedimentos físicos que ha venido a asentar la pandemia ocasionada por el COVID-19, sino también para mejor garantizar el buen manejo de los recursos públicos destinados a los rubros de salud y bienestar, que permitan a las entidades fiscalizadoras superiores de la región latinoamericana y del Caribe seguir marcando una diferencia en la vida de los ciudadanos. En primer lugar, un poco para aterrizar el tema antes de adentrarme en concreto a lo que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, habré de estarme refiriendo al compromiso acordado por las EFS miembros de OLACEFS de fortalecer la rendición de cuentas, transparencia e integridad del gobierno y las entidades públicas, habiéndose estipulado dentro de la INTOSAI P12 como uno de los principios para lograr lo anterior, la de ser receptivos a los entornos cambiantes y riesgos emergentes. En segundo lugar, habré de referirme en concreto al objetivo 3 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible referente a la salud y el bienestar, y el rol de las entidades fiscalizadoras superiores en contribuir a su cumplimiento. En tercer lugar, habré de referirme a cómo ha sido el proceso de incorporar el uso de las tecnologías de la información y comunicación al interior de la Auditoría Superior de la Federación de México, antes y una vez asentada la pandemia. Todo lo anterior para mejor afrontar los obstáculos venideros y abonar el cumplimiento del ODS 3 en materia de salud y bienestar frente a esta nueva normalidad. De conformidad al orden de ideas antes expuestos, habré de comenzar por ahondar sobre el compromiso que tienen las EFS de marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos. Para eso, la pregunta central que nos tenemos que plantear es la siguiente: ¿cómo lograr lo anterior? Para contestar dicha pregunta, nos tenemos que referir al marco de pronunciamientos profesionales de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, o INTOSAI por sus siglas en inglés, y el principio 12, que ya anteriormente mencionó Patricia, que se denomina el valor y beneficio de las EFS, marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos. Dicho principio pretende que las EFS luchen y se esfuercen para permitir que todas las entidades comuniquen y promuevan el valor y beneficio que les pueden ofrecer a la democracia y a la rendición de cuentas en sus jurisdicciones respectivas, con independencia de los diferentes mandatos y modelos bajo los cuales funcionan las entidades. El grado en que las entidades pueden llegar a marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos se define a partir de 3 pilares que están reflejados en la pantalla. Por lo que nuestro tema compete, nos interesa destacar lo que es el punto 2, que consiste en demostrar la relevancia continua para los ciudadanos, el Parlamento y otros actores interesados. ¿En qué consiste dicho pilar? Dicho pilar consiste en que las EFS deben responder de manera acertada a los retos de los ciudadanos, a las expectativas de los actores interesados y a los riesgos emergentes y entornos cambiantes en los que se lleva a cabo la auditoría. Dicha relevancia continua habrá de lograrse a partir de la puesta en marcha de distintas acciones, dentro de las cuales destacan las reflejadas en la diapositiva. Como tal, desarrollar sus programas de trabajo considerando los asuntos claves que afectan a la sociedad. Me detengo ahí, asuntos claves que afectan a la sociedad. ¿Cuáles son estos asuntos? Si bien, tal como se destacó anteriormente, cada una de las EFS funcionan bajo diferentes modelos y mandatos, lo que implica una variedad de asuntos y retos específicos por atender, como referencia para comprender estos asuntos clave, debemos de referirnos a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Dicha agenda plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Dentro de los 17 objetivos, el que nos une el día de hoy, el número 3, refiere a la salud y el bienestar.
¿Qué rol juegan las EFS en el cumplimiento de los ODS? La ONU, a fin de asegurar el debido monitoreo y evaluación del cumplimiento de los ODS por parte de los Estados parte, promovió que las entidades fiscalizadoras superiores, mediante la INTOSAI, fueran quienes promovieran la transparencia y la rendición de cuentas sobre la Agenda 2030. De ahí que en el plan estratégico de la INTOSAI se establecieran 2 objetivos globales para fijar el papel de las EFS en el cumplimiento de los ODS. El primero, fiscalizar la eficacia, eficiencia y economía con la que están operando las políticas relacionadas con la Agenda 2030. Y el segundo, fiscalizar la preparación de la implementación y seguimiento de cada uno de los 17 ODS llevada a cabo por los encargados de la Coordinación General. La Auditoría Superior de la Federación de México, desde el inicio de la Agenda 2030 en 2015, ha participado activamente en la revisión de la operación, implementación y seguimiento de los ODS a nivel nacional, así como también ha participado en grupos de trabajo y auditorías coordinadas. Entre ellas, tenemos que la auditoría participa en las auditorías coordinadas al ODS 3, liderada por la Contraloría General de la República del Perú, dentro del Grupo de Trabajo de Fiscalización de Desastres, presidida por la misma Auditoría Superior de la Federación de México, en la que, como ya bien se mencionaba anteriormente, participan 18 EFS. Entonces, tenemos que, bueno, la pandemia vino a afectar los planes que teníamos todos. Y de la misma manera, una vez que las entidades fiscalizadoras superiores se comprometieron a abonar al cumplimiento de esta Agenda 2030, la pandemia vino a alterar todos esos planes. Es por eso que se necesitó un reajuste para cumplir con esta meta al 2030. ¿Cómo lograr lo anterior? En concreto, la respuesta es mediante la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, porque las nuevas circunstancias ya rebasan la capacidad humana. ¿Cómo ha sido la incorporación de las tecnologías de la información en la auditoría? Lo voy a plantear a través de 3 diferentes etapas. En la presente gestión de administración liderada por nuestro auditor superior, el licenciado Colmenares, desde antes de la pandemia se constituyó un nuevo reto, se hizo un nuevo compromiso en incorporar las tecnologías de la información y comunicación. Es por eso que, bueno, la reingeniería, se puso en marcha una reingeniería de los procesos en materia de innovación digital. Esto fue todo previo a la pandemia. Tenemos que, desde antes de la declaratoria de emergencia sanitaria por la Organización Mundial de Salud en marzo de 2020, se puso en marcha la materialización de la renovación de la auditoría en un plan estratégico que, bueno, se denominó Plan Estratégico 2018-2026, centrándose en la calidad, resultados e innovación digital como sus ejes primordiales. La transformación digital puesta en marcha al interior de la institución se propuso hacer uso de tecnologías de punta para aumentar el alcance de su labor y garantizar mejores resultados, así como apoyar directamente a la estrategia de fiscalización. Es decir, si previo a la pandemia nosotros preveíamos que íbamos a alcanzar un objetivo de desarrollo dentro de 5 meses, entonces fue necesario acelerar ese paso. ¿Y cómo íbamos a acelerar ese paso? Era a partir del uso de las tecnologías de punta. Lo anterior, todo para aumentar el alcance de nuestra labor fiscalizadora. La transformación digital habría de funcionar en ciclos concéntricos, mismos que tomarían como entradas datos de información digital, irían consiguiendo los datos requeridos para ejecutar el flujo, mismos que se irían priorizando a fin de ser robotizados en los ciclos siguientes, concluyendo en su ejecución mediante la aplicación de procesos de salida. Se logró edificar también una estructura de datos de apoyo en constante mejora y aumento, y a partir de la firma de acuerdos para el intercambio de información con distintas entidades gubernamentales que según su competencia tienen diferentes bases de datos con diferente tipo de información, se logró la consolidación de habilidades, favorecer la interoperabilidad y sobre todo evitar la duplicidad.
Para el análisis, la explotación y manejo de los datos recopilados, que ahora es un nuevo reto, se pusieron en marcha diversas acciones dentro de las cuales se comprenden capacitaciones y la celebración de un contrato al fin de almacenar y procesar la información de los convenios celebrados en materia de intercambio de información bajo los más altos estándares de disponibilidad y seguridad. Se instauró un proceso de clasificación y depuración con herramientas especializadas en calidad de datos. Se efectúan cruces de datos que nos han permitido identificar, entre otros elementos, proveedores con transacciones no existentes y o que participan en procedimientos de contratación pública, no obstante haber sido previamente descalificadas por alguna irregularidad. También hemos incorporado dentro de nuestros procesos tradicionales de auditoría el uso de herramientas de inteligencia artificial para fiscalizar recursos públicos de origen federal. Ahora, ¿qué fue lo que vino a acelerar la pandemia? Las acciones y procesos antes descritos conformarían el escenario con el que llegaríamos al 2020 y la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Ante la restricción temporal de la interacción entre auditores y auditados, nos enfrentamos al desafío con un plan estratégico basado en las tecnologías de la información, apresurando la puesta en marcha y consolidación de los diversos procesos de fiscalización antes mencionados. Entre las medidas adoptadas con motivo de la pandemia y a fin de garantizar la continuación de los procedimientos de auditoría en específico, el debido uso de los recursos habilitados extraordinariamente para hacer frente al COVID, quedan comprendidas las siguientes. La implementación del trabajo a distancia y la instauración de un protocolo de reanudación de labores presenciales en conjunto con acciones administrativas y organizacionales para garantizar la continuidad de las labores fiscalizadoras. Se adecuó el marco legal a fin de hacer frente a una nueva realidad con restricciones significativas en la interacción y desplazamiento. Se concretó la puesta en operación del buzón digital, misma que es una plataforma tecnológica para instrumentar el envío y recepción de información y o documentación electrónica requerida de las entidades fiscalizadas en los procesos de auditoría. A partir de la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se instauraron las auditorías digitales o también conocidas como las auditorías electrónicas, habilitándose a la auditoría a solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación a través de medios electrónicos. Por lo que el tema de salud compete, en el marco de la revisión de la cuenta pública 2020 para los servicios de salud, en 2021 se realizó un ejercicio piloto mediante el cual se aportó a las áreas auditoras encargadas de revisar los referidos fondos casos de algunos proveedores y o contratistas que presentaban indicios de un probable comportamiento atípico, con la finalidad de que fueran revisados con más detalle durante las auditorías. La retroalimentación que se obtenga de los resultados alcanzados en la revisión de dichos casos permitirá, por un lado, fortalecer y o reorientar los siguientes ejercicios de analítica de datos aplicados a la fiscalización de recursos públicos y, por otro, establecer las pautas para extender el uso de datos en más auditorías. ¿Cuál es nuestra visión a futuro al interior de la auditoría? Bueno, en el mediano plazo se pretende complementar las bases de datos disponibles con información adicional en posesión de otras instituciones públicas y relevantes para la identificación de nuevos casos, así como impulsar la implementación y uso de software y tecnologías que permitan el procesamiento de información no estructurada y el uso de datos disponibles en la red. Todo lo explicado con anterioridad va encaminado a explicar que no obstante los impedimentos de movilización física e interacción personal asentados por la pandemia, los procesos de auditoría no pueden y no deben verse paralizados a fin de seguir garantizando el adecuado uso de los recursos públicos, en el caso particular, tanto ordinarios como extraordinarios para hacer frente a los riesgos en materia de salud y bienestar. Mientras se logra la reforma constitucional que habilita la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo auditorías en tiempo real, la auditoría, comprometida a ser receptiva a los entornos cambiantes y riesgos emergentes, como forma de demostrar su relevancia continua y seguir abonando a la debida observancia y cumplimiento del ODS 3 en materia de salud y bienestar, suma a sus planes de trabajo métodos inteligentes de trabajo para seguir garantizando la continuidad de sus labores fiscalizadoras. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Su. Y aquí solamente una reflexión antes de pasar, porque creo que solo vamos a tener tiempo para compartir una pregunta. Y es lo siguiente. Por un lado, y lo que hemos escuchado y he escuchado también yo en los otros paneles, es que la analítica de datos, el análisis masivo de información, las nuevas herramientas y software que nos permiten hacer ya de manera inteligente la ejecución de intervenciones gubernamentales, es que, bueno, ok, el Estado, una vez que tiene presupuesto, una vez que efectivamente ha determinado en qué va a intervenir, tiene que prestar el servicio público. No deberíamos tener ya problemas de focalización como hemos visto con la cantidad de datos que hoy por hoy poseemos, a pesar de que todavía hay datos con el recelo de las entidades para poder poner esta información en datos abiertos, incluso también para brindarla a las entidades de control, porque hay temor de que si la brindan y hay errores en la data, como la pueden haber, errores humanos, finalmente pueden ser auditados por eso. Bueno, son cosas que poco a poco podemos ir combatiendo con una cultura que se instaure ya de datos abiertos. Pero yo creo que el mayor reto y algo que sí me gustaría discutir ahora y que creo que es una cosa que nos falta para cerrar la discusión que hemos tenido en estos días es que tal vez la analítica de datos sea desde el control o sea desde el propio gestor público, nos plantea algo así como el famoso dilema de la máquina de Turing, que yo no sé si se acuerdan de esta máquina que surgió ya por la Segunda Guerra Mundial, donde por fin decodifican todos los códigos, ¿no? Y pueden saber en qué momento van a atacar en esa época los alemanes. Ok, hoy por hoy podemos tener todos los datos con todas las casuísticas que se nos puedan ocurrir de corrupción y tener un mapa general de posibles contrataciones fantasmas, de posibles funcionarios que se están vacunando, cuando aún todavía las vacunas ni siquiera han sido autorizadas para ingresar al país. Tenemos los datos de cuántas familias en todo el territorio nacional, digamos, calificadas como en estado de pobreza y pobreza extrema, no están recibiendo los bonos de ayuda del Estado. Sabemos cuáles son las brechas hacia arriba y hacia abajo en términos de, por ejemplo, acceso al servicio de salud, sabemos cuántas camas realmente se están utilizando, si hay substock o sobrestock de medicamentos. Ya tenemos toda esa data. La pregunta es, ¿dónde actuamos primero? ¿En qué región, en qué localidad, en qué municipio, en qué contratación, en qué lugar actuamos primero? Yo les planteo esa pregunta. Ok. Bueno, si quieren yo empiezo. Justo creo que ahí viene lo relevante de los procesos de tecnologías de la información y comunicación, que tenemos que tener la población más vulnerable y las situaciones o los espacios de riesgo que se identifiquen. Y creo que esa identificación se puede hacer de manera muchísimo más precisa en el momento en que fusionamos una sinergia entre lo que es la capacidad humana, analítica y los procesos de tecnologías de la información. La capacidad humana entraría para cubrir ese aspecto de la sensibilidad y los procesos de tecnologías de la información para abarcar y para procesar esa cantidad de datos que ya estamos recibiendo a partir de todos estos procedimientos. Y bueno, entonces aterrizándolo, yo creo que a donde nos tenemos que enfocar es básicamente en esas poblaciones de riesgo y en esas situaciones de mayor riesgo que identifiquemos por excelencia las contrataciones públicas y de ahí partir y llevar a cabo nuestros procedimientos de auditoría. Gracias. Bien, desde nuestra óptica como Contraloría y como unidad de análisis, consideramos que nuestros modelos analíticos nos generan ese enfoque, porque cuando hacemos los modelos y encontramos ese grupo de personas con riesgo, son aquellas las que podemos revisar, porque el mar de datos es muy grande, como tú lo mencionaste hace un momento. Hay muchos datos, pero cuando tú aplicas este modelo analítico, te queda nada más un subconjunto. Entonces ya estás reduciéndote a algo que tiene una probabilidad de éxito más alta y no estás dando palos de ciegos, por decirlo así. Bueno, haciendo alusión a lo que mencionaba Jennifer respecto de esa película que todos hemos visto, la máquina que tenía todos los datos ya decodificados, quisiera hacer alusión a la película Zulik, ¿no? Donde efectivamente se le iba a, digamos, a sancionar o a cuestionar a los pilotos por algoritmos, ¿no? Cuando los pilotos demostraron que la realidad tenía que mandar y que no podemos estar al servicio de los algoritmos. Entonces yo creo que lo que tiene que haber es una fusión
básicamente en el tema misional, conociendo el negocio, y que todas las tecnologías estén al servicio de esto, para no caer digamos, en automatizarnos. Pero en el sistema de gestión sanitaria yo me atrevería a decir que lo que tenemos es que mirar en las emergencias de nuestros países. Si nosotros miramos las emergencias y atacamos los indicadores sanitarios que están allí, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué los pacientes están abandonados? ¿Por qué los pacientes acuden allí? Vamos a empezar a ordenar todo el sistema de gestión sanitaria hasta lograr realmente que el primer nivel funcione, sobre todo que todos los recursos asignados en el sector salud de nuestro país, hay más de 50.000 millones asignados al sector salud, funcionen, y eso desde la Contraloría General de las Repúblicas de nuestros países sí lo podemos hacer. Creo que, como bien me mencionaba Patricia, y yo me permitiría aportar algo adicional ahí, es que los datos, además de darnos la foto efectivamente y darnos en el marco de un análisis de riesgos, esa suerte de niveles de priorización para poder efectivamente dónde enfocar los esfuerzos, es que también hay que comenzar a reemplazar en dónde realmente actuamos, ¿no? En las entidades fiscalizadoras superiores y en general también en la gestión pública, antes mucho el planeamiento de las intervenciones era manual, ¿no? Se le ocurría, digamos, a una oficina gubernamental pensar cómo voy a solucionar determinado problema y lo solucionan de alguna manera y esta otra, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, sobre todo en los gobiernos locales, donde muchos de los procesos son los mismos, por ejemplo, el recojo de basura, la seguridad ciudadana, etcétera, y son exactamente los mismos, tal vez la tecnología nos comenzaría también a ayudar a automatizar procesos, realmente comenzar a centralizadamente generar levantamientos de riesgos que nos permitan de repente implementar similares controles dependiendo de grupos de entidades, por ejemplo, organizar a las municipalidades, que es una cosa que se puede hacer a través del análisis del control interno, por ejemplo, a las municipalidades más riesgosas, menos riesgosas, etcétera, y a partir de eso plantearles medidas de remediación que puedan implementar por estos subgrupos. No sé si, y aquí me planteo una pregunta un poco atrevida, ¿ustedes qué opinan? ¿La tecnología podría ser la solución para la corrupción, para luchar contra la corrupción? ¿Es la tecnología una forma, la automatización de procesos una forma de luchar contra la corrupción? Bueno, en realidad, si la tecnología fuera la solución contra la corrupción, pues y quizá ya lo habríamos solucionado hace tiempo, ¿no? Porque la tecnología finalmente es la aplicación de la ciencia, ¿no? En realidad la corrupción y el acto corrupto es un acto personalísimo, eso es cierto, pero también el acto no corrupto también es personalísimo. Entonces, que tenemos que trabajar nosotros en el tema de valores, tenemos que trabajar en el compromiso, tenemos que entender que cada vez que robamos un dinero del Estado, nos estamos robando el futuro a todos nosotros. Yo creo que esto pasa más que nada por temas cívicos, por temas de formación, por temas de transparencia. Yo creo que definitivamente la corrupción es un elemento que siempre ha estado presente, es atávico en nuestro planeta, pero ahora más que nunca se ha dado a conocer y hemos entendido que la corrupción mata, que atenta contra los derechos fundamentales de los seres humanos. De manera que en la medida que sigamos abogando en ese sentido, sigamos hablando en esto, sigamos haciendo esta especie de proselitismo en beneficio de la transparencia y de la decencia y de la integridad, que es lo más grande que podemos tener los funcionarios públicos, vamos a luchar efectivamente contra la corrupción. Bien, digamos, igual desde nuestra óptica, consideramos que la tecnología ayuda para la corrupción tiene muchas aristas y combatir esta corrupción, pues hay que hacerlo desde muchas maneras. Como bien lo decía Patricia, hay una parte cultural allí. Ahora, la tecnología puede ayudar a que la corrupción se reduzca. ¿Por qué? Porque si las personas ven que están siendo detectadas e identificadas por corruptas, va a haber un efecto social en el que digan, oye, me están vigilando, no puedo estar haciendo esto. Entonces, de esa manera sí estamos ayudando. Bien lo dice Patricia y también lo considero, no es la única, pero la tecnología siento que es algo que ayuda muchísimo, muchísimo.
Yo coincido con Cristian y Patricia. A veces por la automatización de los procedimientos de tecnologías de la información pareciera ser que tiene una vida propia, pero nunca hay que olvidar quién está detrás de esos procesos de tecnologías de la información, quién los hizo. Está un ser humano detrás de. Entonces, ese ser humano puede manipular esos sistemas tecnológicos en cualquier momento a su favor. Es por eso que para combatir la corrupción tenemos que comenzar por combatir al servidor público que está detrás de esos procesos, que se atrevería a manipular esos sistemas automatizados a su favor. Claramente, y ahí creo que siempre viene, y con esto creo que nos cerramos el panel, y agradecerles desde ya por su contribución, por su aporte, por su tiempo de estar aquí. Y es que claramente, efectivamente, el acto corrupto es un acto personal y está obviamente materializado en el contexto en el cual decidimos. Nosotros, los funcionarios, los servidores y los controladores, digamos, medimos las probabilidades que tienen de detectarnos y las probabilidades que tienen de sancionarnos, y sobre eso y más nuestro propio riesgo moral, efectivamente podemos tomar o no una decisión de si involucrarnos en un acto corrupto o no. Pero ese tema, efectivamente, del funcionario es que alguien tiene que implementar estas medidas, a alguien se le tiene que ocurrir solucionar estos problemas que ya conocemos. Pensemos solamente en un ejemplo chiquito antes de cerrar, y es el caso, por ejemplo, de las contrataciones públicas. Una de las fases donde mayor corrupción encontramos es muchas veces en el perfeccionamiento de los contratos. Fíjense nada más, por ejemplo, antes teníamos la lógica de no importa que robe, pero haga obras. Eso es lo que pensábamos nuestros políticos. No importa que robe, pero haga obras. Pero hoy por hoy estamos sufriendo, como decía Patricia, esas obras que pensamos que iban a ser útiles y que hoy por hoy ya tienen deficiencias constructivas graves. Hoy por hoy, si bien es cierto que existe un hospital en todas las regiones del país, y tenemos miles de establecimientos, superando los miles de establecimientos en primera línea, muchos de ellos requieren están en proyectos de inversión para su mejoramiento, ampliación, remodelación, etcétera, o con equipos obsoletos, o sin personal calificado que los pueda operar, entre otras distorsiones que trae consigo la corrupción. Entonces, eso es un problema efectivamente bien grave, y pasa justamente porque se han adjudicado obras de manera direccionada, haciendo favores, y no necesariamente asegurando la eficiencia de que ese contratista sea el mejor para hacer las obras en términos de economía, eficiencia, eficacia y todas las famosas E que deben existir para efectos de promover la eficiencia del sector público y realmente generar valor público. Pero, por ejemplo, una cosa tan fácil sería interactuar con el sistema financiero, asegurarnos que las garantías de poder eventualmente ejecutar esa garantía y que el contratista pueda devolver aquello que no ejecutó, o por la propia paralización de la obra que por la deficiencia constructivas no pudo continuar, las puedan ejecutar y esa carta realmente esté avalada por el sistema financiero. Sería tan fácil con que interactuemos, interoperemos con el sistema financiero, y no lo hacemos. Y no hay, porque hay una variable que nosotros en la gestión pública, yo que vengo del ámbito de la gestión, nunca hemos podido medir, que es la voluntad política. Y a alguien se le tendría que ocurrir, tendría que tener la voluntad pues de implementar un sistema realmente de contrataciones que interactúe con el sistema financiero y nos pudiera asegurar, por ejemplo, la confianza de que esas cartas eventualmente las podemos ejecutar, sobre todo por los problemas de eficiencia que tenemos en la contratación. La realidad es que, si bien es cierto que la corrupción tradicionalmente la estudiamos de un modelo de principal agente, siempre hay un riesgo cada vez que yo delego una función, una tarea a determinado servidor o funcionario, hay una discrecionalidad no intencionada, y esa no intencionada, ese incremento de esa discrecionalidad parte justamente por los niveles de poca transparencia y de baja transparencia en los costos de esas decisiones que toman los funcionarios. Qué fácil sería, por ejemplo, si interactuáramos con el sistema financiero y ese miembro del comité de selección estuviera obligado a verificarlo antes de adjudicar la firma del contrato, con lo cual nos ahorraríamos que él sea por ineficiente o porque no puede acceder, digamos, a esa información en ese momento, o porque realmente tiene una intención de participar en esa red que va a favorecer a ese congresista, no solucionaríamos ese problema. Pero creo que ahí viene lo que bien decía Patricia, ¿no? El tema de la voluntad política. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y que pasen muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes también.